Escribano, tenemos un asunto legal que atender esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, vamos en el orden correcto, Moraima. Buenos días. Buenos días. Y entonces aquí, pues tú sabes, Juan Carlos y Ferdi, qué bendición estar con ustedes aquí. Les saludo en el nombre de Jesucristo, el testigo fiel. Qué bueno. Qué bueno. Tratamos de exprimirlo para un asunto legal. El asunto legal en cuestión, que ahora, lleva tiempo en Puerto Rico, ahora se debate a nivel legislativo con un proyecto de ley, y es el vientre subrogado. Yo le dije, Jorge, me llama la atención sobremanera la parte del contrato que se establece entre el vientre subrogado, la mujer que va a prestar su cuerpo para concebir un hijo, donde el óvulo es de otra y donde el espermatozoide que ¿verdad? Fecundó ese óvulo, no fue de la mamá recipiente alquilada, ¿verdad? Fue un proceso allá médico que se da. A nivel de contrato, he visto historias, Jorge, que algunas mamás se emocionan y se enamoran de ese bebé que llevan en su vientre, que un contrato establece que no les pertenece y que lo van a entregar. La ley ha corrido a tal punto en que el Estado ya un contrato de esa naturaleza se honra. Mira mi sonrisa, porque te la leí. Mira, una de las cosas que hay que empezar a mirar es que esto no es una ley que tiene que ver con maternidad. Esto no es una ley que tiene que ver con maternidad. No. Que tú dices, wow, ya ustedes están pensando. Esto es una ley que tiene que ver con contratos. Por eso se llama Ley de Acuerdos de Subrogación. O sea, yo necesito establecer un ambiente moral para pavimentar unas cosas en el derecho. No pierdan de vista que el derecho tiene que partir de una base moral. Tiene que partir de unos... Danos la clasecita, Bueno, pero esa es la parte de introducción al derecho que hay que repasarlo. O sea, el derecho va montado, por eso hay un artículo general que dice, en ausencia de ley, el tribunal no puede quedarse sin dar una solución. Tiene que actuar entonces conforme a la moral, las costumbres. Ahí está eso. La moral. Wow. Es fuente de derecho. Entonces, tú tienes esta barbaridad, donde digo barbaridad en el sentido, maternidad subrogada. Vamos a empezar por ahí. Eso es falso, eso no existe. Eso no es maternidad. Exacto. Yo te estoy pagando por un servicio, pero tú no eres madre. Tú eres una maleta donde se lleva el equipaje en lo que dura el viaje. Moralmente estás erosionando la verdadera maternidad. Las que paren de verdad. Las que se preñaron de alguna manera. Esto no es un experimento, es un laboratorio. ¿Y si se redefine? Porque lo empiezas a redefinir. Entonces, tú miras, este proyecto dice, para llevar a cabo maternidad subrogada. No, espérate, eso es falso. Ahí no hay maternidad subrogada. No hay maternidad. Ahí hay alquiler. Vamos a hablar las cosas como son. La mujer gestante no tiene vínculos genéticos. Dice, el referido artículo define la maternidad subrogada en los casos en los cuales la mujer gestante no tiene vínculos genéticos. La mujer gestante siempre tiene vínculos genéticos. Alguien la preñó. Vamos a hablar de la mujer que está gestando, la madre que está gestando, el concepto de madre. Sí, de manera natural. Claro, pero en este caso ahora vamos a ponerlo de esta manera, y yo sé que va a sonar fuerte, y ya tú sabes, pero yo estoy tranquilo, digo, esto es de la responsabilidad, no de la emisora, ni sus auspiciadores, ni su de esto. En la prostitución, la persona paga por un servicio sexual. En este caso, estás pagando por otro servicio. Imagínate una mujer que quiera ser como Barbie, no quiero una estría en mi barriga. Es más importante mi cuerpo, que las hay. Y prefiero que otra dé a luz y no yo. Y pago ese servicio porque al fin y al cabo, el que pague esto, que no todo el mundo lo va a poder pagar, esto es para riquitillo. Salvo que tú empujes esto y te metas en el departamento, que es lo próximo que van a hacer. Meterse para que salud y ACES y toda esta gente y obligar a la aseguradora que paguen estos embelecos de 2 o 3. Esto es un embeleco. Mira, adopta. ¿Por qué no adopta? No, porque quiero jugar a ser Dios. Quiero jugar a crear yo. Yo escojo. Esto es una rama del nazismo
genético de la cosa, lo quiero así, quiero gemelito, lo quiero de ojos así. Y manipular la cosa. Sí, porque ellas se quedaron jugando Barbie, ellos se quedaron jugando a otra cosa y creen que pueden jugar al nazismo creando algo a su antojo. ¿Vas viendo? Sí. Wow, se diseñan, se escogen. Sí. Escojo de quién es la semilla. Ajá. Que siempre hay un margen de error porque han salido miles de casos donde era del médico y no era de quien se creía que era. Hay cientos de casos así. Por eso es que esto es interesante. Así que tú no vendes tu cuerpo, pero lo alquilas. No es una desviación de eso mismo. Claro que lo es. Yo sigo mirando, Juan, porque con esto ya la prensa empieza a hablar de... mira lo que es el engaño. Mira, aquí dice, la mujer estante no tiene vínculo alguno con el hijo que se desprende de su vientre. No es que lo da a luz, lo está diciendo correctamente. Dice, y desde un principio su intención original fue llevar el embarazo a término para otra persona. Falso. Porque si no le paga, no lo hace. ¿Por qué se tiene que sentar aquel individuo allá y decir, no, le vamos a dar 30,000 billetes? No, su intención no fue parir para otro. Su intención es recibir dinero. Está comercializando con su cuerpo. Eso es explotación. ¿Dónde están las camisetas violetas gritando contra esto? Que le paga a una mujer para que le pare a otra. Tú no ves eso, no lo vas a ver. No vas a ver la Procuraduría de la Mujer, no vas a ver el CABE, el Matria, ni nada de esa gente. No vas a ver evangélicos atronando contra esto. ¿Tú has escuchado el antiguo concilio evangélico metido en esto? No lo vas a escuchar. ¿Y por qué? Bueno, porque entonces esto es explotación. Estoy poniendo a una mujer en riesgo. Todo embarazo tiene sus riesgos. ¿Y las aseguradoras? Bueno, esas tienen un problema, pero ellas resuelven fácil porque ellas dicen, no te cubro. Eso no es una condición médica real, es creada. ¿Ves? Como todas estas operaciones que toda esta gente ahora quiere que se las pague el Estado, las pagas tú con contribuciones. Yo no tengo problema en que tú te quieras estirar todo lo que tú te quieras estirar, Moraima, pero págalo tú. Claro. ¿Me sigue? Entonces, no, ahora, como es un issue de trans, es un issue de celeste, ¿sabes? Ahora el Estado te lo tiene que pagar, en serio. Pues mira, lo pagan las contribuciones. No hay dinero para gente con problemas renales. Ahora mismo hay una pelea con el presupuesto y vamos a añadir el embeleco y el combo metiendo ahí, ¿sabes? Cosas y alternativas que son costosas para la población en general. Y lo que se tiene que aprobar no se aprueba. Pues mira, yo veo aquí, la maternidad subrogada es gestacional cuando la mujer porta el embarazo a término sin estar vinculada genéticamente. Mira todo lo que dice ahí. No es maternidad, porque es una simple maleta que porta algo que tiene por dentro que no es de ella. Exacto. Así que no me hables de maternidad. No lo es. Subrogada es gestacional cuando la mujer porta el embarazo a término sin estar vinculada genéticamente. ¿En serio? O sea, esto es un concepto de que como eso no es mío, pues es maternidad subrogada. No, mira, eso es falso porque se crea un comercio. El verdadero problema de esto es llevar al comercio eso. Y hay muchas mujeres en situaciones económicas apretadas que se van a prestar por razón económica, correcto, hacer un vientre. Por eso tú lo tienes que comparar con la prostitución. Desde el punto de vista que aquí vendes sexo por dinero, aquí estoy vendiendo el llevar el niño adentro que se desarrolle por dinero. Por dinero también. Tengo una curiosidad. Tiene la venta de órganos después, que la hay solapadamente, qué sé yo, y hay gente que tiene necesidad económica. No sé si estoy llegando a un punto de exageración, pero o sea, si en este caso, por ejemplo, digamos que el matrimonio que está pagando se disuelve, o si se arrepiente. Pasa como montones de casos que pasan. ¿A dónde va ese niño si la madre que lo carga tampoco lo quiere? No, deténlo ahí. Porque una de las cosas que ocurre después de un divorcio, el tribunal, fíjate, tú traes tremendo punto, porque estás partiendo de la base moral de lo que estamos trayendo. Eso es un lío. Bueno, no, en el divorcio se adjudica la patria potestad, regla general de ambos, custodia el día a día de uno de los dos. El derecho empezó a luchar unas cosas y entonces mitad y mitad, 6 meses contigo, 6 meses contigo, llámalo como tú quieras. Y esa es la vida real. El que tiene hijos tiene que
estar con ellos el resto de su vida. No es hasta que sean mayores de edad. Tú te vas a dar cuenta, tus hijos pueden tener la edad que tengan y tú siempre estás ahí porque tú amas, tú eres padre de verdad. Ahora, y el tribunal le va a decir a uno de los dos, le toca. Si lo quieren rechazar, bueno, lo pueden dar en adopción. Es una opción. Pues no lo van a dejar debajo de un puente de ambulante. Yo los metería a la cárcel si lo van a dejar así en la calle. ¿Tú entiendes? Feliz de la vida. ¿Y cómo tú le marcas el destino a un ser humano que viva esa circunstancia? ¿Quién le explica cómo él fue concebido? Sí, ¿quién me trajo al mundo? Ustedes se leyeron este proyecto. Mira qué interesante. Ajá. Qué horrible. Mira esto. Horrible. ¿Qué garantiza ese proyecto 577? En ningún sitio protege derechos del menor. Es una cosa. Es una cosa. Es un producto. Lo puedo vender, lo puedo mercadear. Y lo jalo de aquí para allá. Tú me pagas, pero no es mío. Pero todo el montaje va dirigido. Este proyecto garantiza y protege a los que explotan a una mujer por dinero. Asegura que ella no pueda reclamar. Dios mío. Esta es la primera vez en todo el tinglado de justicia en Puerto Rico. Y a esos que están viendo y que les gusta, ¿verdad?, ver cómo van a hacer las cosas. Donde tú haces un contrato, Juan, mira qué interesante, y me quiero asegurar con un proceso judicial de que tú vas a cumplir. Por eso tiene unas partes donde vamos antes de que empiece esto, vamos para el tribunal, vamos a poner el juez. Es un embeleco donde por primera vez la fantasía que tenemos, te me puedes virar, te me puedes arrepentir y yo quiero tenerte enjaulado en este contrato. Es un tipo de esclavitud legal. Lo es. Donde meto al juez ahora y al tribunal como para acabar de intimidarte, no te puedes rajar. Y asegurar que el derecho del que mete el billete. Oye, esto es trata humana, esto es explotación del ser humano por la clásica milla. Claro. Juega como tú quieras. Pudiera ser legal, pero es inmoral. Inmoral. Míralo ahí. Mira esto, mira, dice, el tribunal estará encargado de velar que el acuerdo de subrogación gestacional cumple sustancialmente con los requisitos legales, con los que establece esto. O sea, ahora yo tengo que, como juez, velar que se cumplan los requisitos de esta ley para eso, que para eso están los jueces, pero me estás metiendo en el contrato. La gente llega a los tribunales cuando no se cumple un contrato. Los jueces y los tribunales no participan en la redacción del contrato, ni previo al contrato, ni llevan los contratos al tribunal para decirle a las partes, acuérdense que tienen que cumplir, eso es lo que establece esto. Eso es una barbaridad. Aquí se ha erosionado lo que es el Estado de Derecho. Wow. Esta ideología tiene ciego los poderes. Exacto. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Mira cómo dice aquí. Una vez el tribunal afirme que el acuerdo se encuentra en cumplimiento con esta ley, va a expedir una orden judicial. Todavía no hay una controversia y ya hay una orden judicial. Vamos a seguir leyendo, perdónenme, pero se me sale a veces lo de abogado. Claro. Sí. La cual será expedida previo al nacimiento. Vamos a cuadrar todo esto antes que nazca el nene. Por eso es la lucha de todos esos asesinos y gente que está promoviendo todas estas cosas de exterminar la vida del bebé, de que la mujer no tenga la oportunidad de ver una resonancia magnética ahí, viéndose el bebé moverse, de que lo escuche los latidos, porque la mujer, las que son mujeres, a la hora de la verdad, todo lo que son le funciona. Y cuando oyen dentro de su ser, que escuchan, Ese latido, wow. se despierta otras áreas que funcionan en ese momento. Por eso ese combo quiere cortar eso. O sea, esto no es cuestión de ponerme una camiseta violeta y estar por ahí para arriba y para abajo odiando a la humanidad. A la hora de la verdad, por eso es que quieren cortar lo de ser mujer. Ahora, no sean mujeres, sean no binarias. No sean mujer, sé otra cosa, menos ser mujer. Entonces, dicha orden judicial permitirá a los padres intencionales ejercer los derechos. ¿A quién va dirigido eso? Al inversionista, al de los fondos buitres trasteadores contra la moral. ¿Lenguaje muy fuerte eso o está bien? No, bueno. Ok, mira. Dicha orden judicial permite a quién? A los padres intencionales. Olvídate el bebé.
El bebé es un pedazo de comercio. Sí. No va a ejercer el derecho a ello. Y responsabilidades de la patria potestad sobre el menor tan pronto ocurre el nacimiento, así como para poder inscribirlo en el registro demográfico, tener el certificado. Este es el título del carro. Lo pruebo, me gusta, es mío. Ajá. Con los apellidos de los padres intencionales. No hay padres intencionales. O eres padre o no eres padre. Los seres humanos, en vez de ser esto algo de avanzada, esto es algo que degrada el ser humano en su más profundo ser. Va para atrás. Exactamente. ¿Lo habías visto así? No tan clarito. Vas viendo, esto no es un issue religioso. Yo no estoy hablando de religión aquí. No. Para esto, ¿verdad? Que van a empezar a decir, mira que esto, que lo otro. No. Estamos hablando de que está en el comercio de los hombres. Googleen los jóvenes que me están escuchando, comercio de los hombres, busquen tratadistas de muchos años atrás. Comercio es comercio. No, y que el proyecto provee, que es otro desastre más, alquilaste el vientre subrogado. Hay una vida que se concibió, pero en el transcurso de los 9 meses, esa pareja que contrató se separó, ya no quieren al bebé. La mamá, o sea, quien lo lleva no es la mamá, entonces hay que inducir a un aborto. Eso es un riesgo para esa mujer, porque si la pareja rompe la relación, que en el mundo de posibilidades eso pasa todo el tiempo en la vida real, eso puede pasar. Pues entonces ella no lo quiere, él no lo quiere, la mamá gestante tampoco le interesa, pero la van a someter a un proceso de aborto con el impacto que eso tiene. Mira, tremendo problema. Eso ocurre en los casos que quieren los niños. Ahora imagínate en este caso que no quieren los niños. Exactamente. O sea, yo quiero que tú sepas que no todo el mundo adopta. Dios pone en el corazón, y aquí tengo que hablar de Dios, aunque a mucha gente le moleste. Sí. La Biblia dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Ajá. Wow. Hay gente que ha adoptado, sin saberlo, ha adoptado ángeles. Lo sabrán cuando lleguen al cielo, porque Dios pone eso en el corazón. Claro. Y tú ves el desarrollo, la entrega, son padres. La ficción jurídica los ayuda para la cuestión del, tú sabes, de la vida real, y le estás dando vida a un ser humano. Pero este concepto es distinto. Este concepto es que estoy, número uno, jugando con la naturaleza, estoy jugando con crear un ser humano. Mira qué interesante. Vamos a extrapolar un caso que tú ves aquí. Incluye el que una mujer diga, yo quiero tener un hijo mío, no lo puedo parir por cuestiones, qué sé yo, pero me quiero asegurar que mi óvulo sea fecundado, en el caso de un matrimonio, con el del marido. O esta gente que está en este estilo de vida, que no, 2 mujeres o 2 hombres, pues sería aportar su semen, pero necesitan el óvulo. Así que eso, ¿sabes? Esa aportación tiene que estar ahí, porque es algo tuyo desde ese punto de vista. Si no, adopción. ¿Ya qué fácil? Pero con esto estoy jugando con otra opción. 2 hombres quieren tenerlo, pero que no sea de ninguno de los dos. No van a alquilar 2 mujeres para uno tuyo y uno mío y criarlos como hermanito, que sería lo teóricamente equidad, porque siempre se llenan la boca hablando de equidad, pero la equidad es todo para esas aberraciones. Entonces tú ves que se crea esa ficción. Entonces tengo algo genético que no es ni tuyo ni mío, y para asegurarnos bien, otra lo tiene, y todo lo que amarramos contractualmente, que va dirigido a esta ley, es amarrar el contrato para que la gestante no pueda reclamar. Que cuando esté en ese hospital pariendo y escuche ese bebé, que quisiera quedarse con él, que lo tuvo adentro, que lo sintió, wow, que lo alimentó, pero que es más de ella que de aquellos 2. Porque aquellos no asumieron el riesgo. Aquellos pueden perder una apuesta que están haciendo. ¿Vas viendo? Sí. Hay gente que está detrás de esto, Juan, que para ellos esto es comprar una mascota de $3,000. Exacto. No tienen issue con eso. Yo vi montones de casos de divorcio. Yo recuerdo las peleas económicas, eran interesantes. Me acuerdo de uno, para dar un ejemplo y sigo con esto,
que cuando se divorcian todo era económico, la pelea era económica, a nivel que tenían un mueble espectacular con un montón de figuras y cosas que eran producto de los viajes que ellos dieron. Entonces, en amarillo, Moraima, estaba circulado lo que ella quería y en anaranjado lo que él quería. No, porque este tiesto lo compramos en el viaje a Egipto. No, es que esta cosa la compramos cuando fuimos a Israel. Entonces, tú sabes, vi un caso que se dividieron los tenedores. ¿Qué? Y eso yo lo vi, no me lo contaron. 12 tenedores tuyos, 12 míos. Eran unas vajillas. Eso es otra cosa, ¿ves? No vaya a creer que eso es trililí. Sí. Es una cosa heavy. Años en oro. No. Son gente que está en otro nivel Sí. que pueden jugar a esto. Por eso este proyecto te dice, te voy a pagar tus gastos médicos, te voy a pagar tu empleo por esos meses. No tienes que usar días de vacaciones ni días de enfermedad. Aquí no hay un problema económico. El Estado no puede pagar esto. Lo van a llevar a eso. Porque si tú abres esta puerta, gente pobre también tiene ese derecho. ¿Por qué no lo van a tener? Si la ley lo permite. Porque no lo puedes pagar. Eso es discriminar por cuestión sociológica. ¿Vas viendo? Entonces vamos a tener ese revolú de esto. Así que es bien peligroso, Juan, desde ese punto de vista. Y fíjate que toda esta ley va dirigida a comprarle la conciencia a esa mujer. Y el donante que tú me dices, tiene la palabra donante. El hombre que pone lo que pone no vale en este país. Se nos lo mencionan ahí, claro, tiene que estar metido en la cosa, tienes que firmar también, porque si ellos se tienen que asegurar que no reclamen. En otras jurisdicciones, cuando nace la criatura y tú le haces una prueba de DNA, tiene del que donó y de la que donó. Realmente, vamos ahora a extrapolar en el ejemplo que tú diste. Hubo una pelea entre esos que metieron el billete, esos riquitillos, y dicen, mira, en ese mueble que yo tengo no quiero el tiesto, no quiero el chamaquito, quédatelo tú. Y el otro dice, no, yo no, porque la soberbia se mete, la soberbia es una cosa horrible. Ninguno lo quiere. Potencialmente, ¿tú sabes quién tiene derecho antes que el Estado? El que donó. Porque ese es hijo mío. Cuando sea grande, a lo mejor es calvo como yo. Tú sabes, o tiene ese pelo así como tú, o tiene las facciones de Moraima, o como Fernán. Realmente es hijo tuyo. ¡Wow! Esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Por qué entonces? Pero le pueden levantar el contrato. El Estado le va a levantar el contrato y decirle, tú regalaste eso, tú lo vendiste. Y como lo vendiste, no te lo tengo que dar para atrás. Pero un juez tiene que decir, espérate. Hay una frase de pueblo que dice, la sangre llama. Por eso es que tú ves que en todos esos embelecos que hicieron del Código Civil, no pudieron definir familia. Tienen que agarrar parentela. Usan el lenguaje de sucesiones y empiezo a hablar del hijo, del papá, porque la familia corre en la sangre, no en los embelecos legales que se inventan. O sea, que eso va a ser tratado igual que una propiedad, básicamente los mismos puntos cuando uno compra una propiedad. Léelo desde el principio, es ley de acuerdos. Wow. Es el contrato lo importante, no son los niños. Aquí es el embeleco del que mete el billete para explotar a una mujer, explotación de mujer. Le pagan por su conciencia. Educando al pueblo cristiano, educando al pueblo de Puerto Rico, con leyes que degradan el valor del ser humano. El vientre subrogado se pinta como una cosa hermosa cuando realmente es un nuevo negocio, una barbaridad, una esclavitud para la mujer y rebajar el valor humano a una cosa, a ser un objeto. Pero ¿cuándo se va a ver eso? Yo creo que la Cámara lo aprobó ya. Correcto. Ahora faltaría el Senado. Va para el Senado. Esto hay que mirarlo con otra óptica. ¿Por qué no lo hacen gratis? Porque no van a encontrar uno que lo haga. Sí. Háganlo gratis. Elimínale todo lo económico aquí. ¿Por qué no se lo eliminan? Senado, senadores, evalúen esto, que lo hagan gratis. Vamos a sacarlo del comercio a ver si es verdad. Seguiremos militantes en esto. Bueno, Jorge, gracias por los bendigo. Estoy en el Centro Cristiano Vida Abundante, en Riverview, Bayamón, a la orden. 787-6870 es el teléfono allí, así que un abrazo, Dios me lo bendiga y gracias por esta oportunidad. Muchas gracias. Que mucho aprendemos. Demasiado. Que mucho aprendemos. Gracias, Jorge. Bueno, las 10:26 de la mañana, buenos días.